Exactamente. Ojalá que René nos dé tiempo, ¿no? Hablar de tanto eso. Los amuletos del Viejo Egipto. Vamos a explicar. Por ejemplo, no importando, decía en el anterior bloque, ricos, pobres y demás, se decía que si no se envolvían perfectamente, la momia no iba a ser reconocida después de la vida. No sé si han escuchado reportajes que dicen que el templo de Egipto, lo que es las pirámides de Karnak, que les llaman algunas, y las de Keops, Kefren y Miserino, que son las principales. Ellos dicen que de las pirámides principales hay unos como ductos de ventilación que apuntan y dirigen la orientación a Orión, a las Pléyades, a Sirio. Alguien pensará, pues de los 2000, 4000 o 2000 de años que están mal los egiptólogos, ellos creen que son 2500 años antes de Cristo. Según Carbono 14, René, hay un descubrimiento, son de a 15000 años de Esfinge, de a 12000 la Gran Pirámide, fueron hechas antes del diluvio, hechas antes de la hecatombe de la Atlántida, y dicen que antes de haber sido sumergidas, esas pirámides tienen erosión por agua. ¿Qué es eso? Que en el costado de los monumentos se ve, el aire es transversal, el agua es horizontal. Entonces, algo raro, Jaime, sucedió, que los amuletos, por ejemplo, visualizados ahí, tienen, digamos que inscripciones del periodo predinástico, es decir, antes de los faraónicos, antes de Ramsés, de Tut y demás, y que casualmente las momias eran nada más un reducto para poder probar al humano que sobrevive después de la vida, pero que consideraban que se tenía que leer el libro tibetano de los muertos. Hay un libro que se parece a lo de los tibetanos y otro de los egipcios. Ambos hablan de la muerte, pero este hablaba de que había 42 jueces que se acercaban a, por ejemplo, el muerto, y que él viajaba a otra dimensión y le hacían unas preguntas. Imagínate, René, y la última pregunta era: óyeme, ¿alguien lloró tu partida? Y si nadie lo pasó o nadie sucedió en eso, indicó que tu vida no fue bien aprovechada y te regresaban otra vez. No era tanto lo que pudiste haber aprendido, sino el servicio, el perdón, la trascendencia, y si alguien te extrañó, tu partida. Entonces era importante que esa historia y esa civilización tenía que fungir y tener a la momia perfectamente protegida. Además, atención, era tan protegida que, por ejemplo, los amuletos que colocaban la Cruz-Shank, que era como el planeta Venus, decían: esa es tu inmortalidad, ese es el amor, esa es la protección divina. Y dentro de los jueces, Sekhmet, que rige Aries, compañeros, aprendan de esos nombres, era la cabeza de león. Y por cierto, René, ¿han visto las inscripciones antiguas? Pues ustedes que son canadagros y algunos han viajado por el mundo, se ve una esfinge con doble cabeza mirando al este y al oeste. ¿Y sabes qué significa, Jaime? Que indica que hubo una reversión de polos y una inversión de, y en ese momento el sol se pone y nace por el lado opuesto. Tal parece que la inversión de polos ocurrió hace 12, 15 mil años, y entre el diluvio, la Atlántida y demás, entonces ocurrió. Y ellos decían que entonces la Acrópolis y la Necrópolis es por donde sale el sol, y el poniente, la necrópolis, es por donde se pone, es decir, ciudad de los vivos, ciudad de los muertos. Y el dichoso libro, René, tenían que copiar en el papiro y en la momia, en el linaje, cada uno de sus antecesores, de quién pertenecía, cuáles eran sus antepasados, y aparte tenía que escribir una copia del libro de los muertos para que tuvieran salvoconducto y pase directo a la otra vida. Qué raro, ¿no? Entonces era importante que esa civilización le daba más importancia a los muertos que a los vivos, y de hecho la necrópolis estaba mejor custodiada que la Acrópolis, que era la ciudad de la luz, la ciudad de la vida. Pasa el tiempo, y entonces todos y cada una de las momias se les ha descubierto una pequeña inscripción del libro de los muertos, en donde habla de los jueces, del bardo. El bardo significa el cruce, o la vida de esta a la otra, el túnel, se habla de la luz. Fíjense una cosa, alguien dirá: eso es cristiano porque todos hablaban de Cristo y el túnel. No, eso se hablaba antes de conocerlo, y entonces eso indicaba que, por ejemplo, el camino de la vida posterior es que no era el dinero que poseías, sino el servicio, el perdón, la trascendencia, el trabajo, los custodios y los devas, que algunos decían que eran elementales, que eran protegidos. Voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, Aries, Leo y Sagitario, que son de fuego, ellos creían que una fogata, las salamandras, el fuego era el custodio. Si eres Tauro, Virgo y Capricornio, ellos decían que había gnomos, duendes, elfos, seres de la tierra. Géminis, Libra y Acuario, que estaba asociado, por ejemplo, a todo lo que tenía que ver con aire.
eran Silfos, Célfides y Céfiros, es decir, los seres del aire. Y Cáncer, Escorpión y Piscis estaban relacionados al agua, ondinas, nereidas, sirenas, tritones. Y ellos decían que el humano, hubo otros seres que evolucionaron paralelamente a nivel acuático y a nivel aéreo. Por eso entonces la envoltura de las famosas momias estaba relacionada con el cuerpo. Y me falta decir algo. Dicen y se han encontrado en los sepulcros canopes. Y eso significa, René, son como vasijas, son 4 vasijas, porque dicen que estaba relacionado a la parte de la momia de Horus. Para recordar, dicen que Isis, Osiris y Horus eran los principales. Y que Isis venía de Sirio, y Horus venía de Orión, y después tuvieron un hijo que se llamaba Osiris, era el padre, Horus era el hijo, y que dentro de Orión y de Sirio, esas estrellas son los orígenes de los hermanos mayores del planeta Tierra. Entonces, Egipto lo único que hizo fue conmemorar, y las pirámides tenían los ductos, templos de ventilación, por ejemplo, la cámara del rey, la cámara de la reina, había un subterráneo donde había un pozo de agua, y se supone que es en la navegación del alma que tenía que viajar por esos linderos para salir a la otra vida. Por eso entonces los canopes o canopos eran nada más los recipientes en donde se conservaban, y fíjate qué bonito, Jaime, eran unas ganzúas, eran unos ganchos que a través de la nariz retiraban la masa craneal, parte del cerebro, retiraban exactamente a través de todos los orificios, René, y depositaban parte de los pulmones, de la vejiga, del hígado y demás, en esos recipientes que se llamaban, canopes, que formaban parte del cuerpo de Horus, que era uno de los hijos de Isis y Osiris, y que a su vez tenía una triada. Hoy escuchen lo que voy a decir. Habría que ver quién le copió a quién. Jesús, María y José, Isis, Osiris y Horus, Krishna, Buda y Shiva, y todas las religiones han tenido una triada, y parece ser que nuestros libros religiosos son copia de otros, copia de unos anteriores, y otro de un tal Ramta, que se supone que hubo una señora J.C. Knight, que estuvo mucho de moda en el 2005, habrán escuchado, y se hablaba mucho de los libros blancos y demás, pero era un ser que se llamaba Ram, por eso era el carnero, y en anglosajón Ram, que es carnero, representaba que después de la Atlántida se vivió con los budas, con los shintoístas y demás, explicaciones de culturas que tienen mucho que ver con ellos. Por eso los egipcios tienen que ver con los órganos sagrados, se cuidaba y se permitía con un linaje y a través de un arte de deshidratación, esos lienzos y esas sedas hacía que la momia se deshidratara más de lo que en esos suelos áridos son, para que el cuerpo, que ya no tuviera ningún tipo de predicamento o de descomposición, se mantuviera a través de los siglos. Por eso es importante acá, René, que la sepultura era algo básico para que finalmente ya se acabó el tema y que cada uno de nosotros somos parte de todo esto. Te vamos a tener temas de interés, astrología, puntos de contacto y un resumen para el tercer y último bloque para la relación que tiene que ver con los signos y la relación que guarda con los seres de luz, quiénes son los ancestrales. Y me faltó decir, me vas a recordar, mi buen productor, cuáles son los jefes ancestrales del viejo Egipto relacionados a cada uno de los signos. ¿Qué creen? Corte, vámonos.